Listo, Alexa. Listo. Bueno, entonces buenos días para todos. Mi nombre es Alexandra González Montoya. Yo soy residente de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy les expondré el siguiente artículo que se llama Capitec Machine Learning en la capilaroscopia revela nuevas variables que pueden influenciar el diagnóstico. Este fue un artículo que fue enviado el 9 de agosto y publicado del 2024 y publicado el 7 de febrero del 2025 en Rheumatology de Oxford. Esta revista como tal tiene una calificación Q1 en el ranking de Shimago y como podemos ver tiene un índice H alto y tiene un buen número de citaciones y publicaciones de buen impacto. Dentro de los autores principales está la doctora Gemma María. Ella es internista reumatóloga, máster en enfermedades autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, donde actualmente labora como la responsable de la consulta de capilaroscopia y adicionalmente hace parte de grupos como investigadora en el Registro Español Multidisciplinar de Esclerosis Sistémica y en el EUSTAR y también en la Sociedad Española Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, que es el SEMAIS, y el grupo de la Sociedad Española de Enfermedades Autoinmunes de Medicina Interna. Dentro de la introducción, los autores nos plantean que la esclerosis sistémica, como conocemos dentro de sus cambios fisiopatológicos, implica cambios microvasculares tempranos que posteriormente van a conllevar a disfunción endotelial y en el proceso a largo plazo, pues en fibrosis y en las manifestaciones que conocemos de la enfermedad. Por lo cual la videocapilaroscopia o por lo cual se requieren herramientas que puedan ayudar a detectar esos cambios microvasculares de forma temprana y en este sentido, la videocapilaroscopia es una herramienta que es no invasiva, que es sencilla, de fácil acceso, que va a permitir evaluar y monitorizar los daños a nivel de esa microvasculatura. Teniendo en cuenta la importancia de esta, empieza a ser parte de los criterios de clasificación de ACR-Austar para esclerosis sistémica desde el 2013. Y tenemos que en los últimos años se ha venido explorando el potencial de esas diferentes herramientas para facilitar, pues sobre todo automatizadas, para facilitar la interpretación de la videocapilaroscopia. Respecto a la videocapilaroscopia, es un método que está estandarizado, entonces nos hablan de que se deben tomar 8 imágenes mínimo, una de cada dedo que excluya los pulgares, y el grupo de microcirculación EUSTAR pues estableció el modo de estandarización para la interpretación y la clasificación de esto, donde con base en la densidad, en la dimensión, las anormalidades morfológicas y las hemorragias podemos clasificar estas capilaroscopias en categoría 1, donde no es un patrón de esclerodermia, el cual puede dividirse en normal o en normalidades no específicas, y el categoría 2, donde es el patrón de esclerodermia, donde, como ustedes saben, los patrones pues, son temprano, activo y tardío, de acuerdo pues, a cómo se distribuyen las características evidenciadas en la capilaroscopia. Teniendo en cuenta que la capilaroscopia es una herramienta útil para pues este manejo y este diagnóstico y clasificación de esclerosis sistémica, el doctor Cutolo propone en el 2019 un algoritmo de vía rápida, de fast track, para la interpretación de estos patrones de esclerodermia, teniendo en cuenta pues que no todas las personas que la realizan tienen el mismo rango de experticia. Lo que quería confirmar o proponer con este modelo era un método fácil para que se pudiera estandarizar mejor esta clasificación. Entonces propone este método de 3 reglas. El primero es si la densidad es mayor de 7 y si no hay megacapilares o si no hay patrón de esclerodermia, pues pertenece a una categoría 1 que puede ser normal o no específico. Y la regla 2, si hay una disminución de la densidad de capilares menor de 3, evaluar si es un patrón de esclerodermia tardío o si hay presencia de capilares gigantes, pues clasificarlo dentro de la categoría de los patrones de esclerodermia. Y la regla 3 es si no están presentes estas condiciones, pues pertenecería a la categoría 1. Y lo que se evidenció en el curso de capilaroscopia de EULAR del 2018 y del 2019 es que cuando se aplicaba en diferentes, pues cuando diferentes personas con diferentes grados de experticia aplicaban este algoritmo, tenían una concordancia muy buena en coeficiente kappa de 0.96, 0.98, 96 y como vemos en en este otro de 2019 también pues tuvo una buena
correlación. Sin embargo, pues este sigue siendo un método manual, por lo cual, teniendo en cuenta la aparición de la inteligencia artificial, se han pues tratado de implementar sistemas automatizados para evaluar las imágenes de la capilaroscopia, lo que pueda facilitar la clasificación de las anormalidades de esta. Y observamos cómo en los últimos años pues se han aumentado el número de publicaciones sobre estos sistemas automatizados. Es en este punto donde me parece importante que aclaremos Machine Learning y Deep Learning porque es lo que vamos a ver más adelante. Y es que la inteligencia artificial como tal son todos esos sistemas que se han creado para la resolución avanzada de problemas que se va a basar en modelos analíticos que van a generar predicciones, reglas, respuestas, recomendaciones o resultados a través pues, de esta creación de algoritmos. Tenemos que el Machine Learning y el Deep Learning hacen parte pues, de esta inteligencia artificial y en lo que vemos de en qué se diferencia es que inicialmente, pues los primeros modelos de inteligencia artificial eran modelos que se llaman handcrafted o diseñados manualmente, donde los algoritmos se creaban a partir de reglas predeterminadas que insertaba el experto en el tema o quien estaba creando el algoritmo, por lo cual los datos son limitados, preprocesados y es un método manual. Ya para el Machine Learning lo que vemos es que además de que el diseñador ingresa algunas reglas, se crean software que ayudan a entrenar el programa y el software para que éste también aprenda a partir de sí mismo, por lo cual aprende a partir de los datos que se ingresan, ya son procesos más estructurados, preprocesados y la extracción de las características es manual o automática y pues aumenta la complejidad. Y en el deep learning como tal, que es el aprendizaje profundo, ya estamos hablando de redes neuronales que son profundas, que el software aprende a partir de datos crudos y no requiere la intervención manual para que saque conclusiones y predija y modelos. Básicamente lo que tenemos es esto, entonces se ingresan los datos, aquí tenemos el Explicit Programming que es el manual donde el ingreso de los datos y las leyes que uno le da al programa para que se crea el modelo son manuales, generando pues un software. Ya aparece el Machine Learning donde además de la intervención manual se crea un software que entrene al modelo, que sería de la forma automática aumentando así pues como más, siendo más profundo, y el deep learning, que es el más profundo, este es como tal el que crea las redes neuronales y que aprende por sí solo a partir de los datos crudos. Teniendo en cuenta pues este tipo de uso de sistemas automatizados para diferentes medios, no solo en la medicina, este grupo como tal de autores, ellos inicialmente crean el primer software que es el CAPI Score, el cual se los voy a explicar porque cuando vamos a ver los resultados, ellos comparan sus resultados con lo que mostró el CAPI Score. El CAPI Score entonces fue el primer software que ellos, el primer algoritmo que creó este grupo de autores. La creación como tal, este software se basó en análisis de capilaroscopia en más de 2.500 imágenes, donde el software aprendió a identificar megacapilares, hemorragias, tortuosidades y la densidad capilar. Posteriormente, este software fue sometido a una validación externa donde lo compararon con expertos entrenados en capilaroscopia con más de 1.000 imágenes de pacientes que tenían fenómeno de Raynaud y a partir de esto, entonces, crean el CAPI Score, que fue ese algoritmo, ya con las reglas predeterminadas, que son las que conocemos de EULAR para la clasificación de la capilaroscopia. Entonces, el software, con base en lo que conocía o que ya sabía identificar todas estas características, pudo clasificar en los diferentes patrones estas imágenes, utilizando entonces más de 22.000 imágenes con más de 881 pacientes que tenían esclerosis sistémica y fenómeno de Raynaud, con lo cual ellos entonces crean este algoritmo donde establecen 4 reglas, que estas fueron reglas manuales que fueron introducidas al software. La primera quisiera la diferencia entre patrones de esclerodermia versus no esclerodermia. La segunda, que identificara si era un patrón activo
o temprano, de acuerdo a la presencia de capilares, de megacapilares y capilares dilatados o anormales. Y la regla 3, donde ya diferenciaba patrones activos y tardíos. Y por último, la regla 4, donde diferenciaba de esos patrones no esclerodermia, si era no específico normal. Cuando lo compararon con expertos de capilaroscopia, la precisión para cada uno de estos modelos, entonces fue una precisión de 0.88 para diferenciar entre esclerodermia y no esclerodermia, de 0.82 para diferenciar los diferentes patrones de esclerodermia y de 0.73 para diferenciar entre un patrón normal y no específico. Ahora sí, vamos a hablar del CAPI-DETECT, y el objetivo que tenían estos autores era diseñar un algoritmo utilizando el Machine Learning que fuese capaz de asignar de manera confiable un patrón de capilaroscopia completa formada por al menos imágenes de cada uno de los dedos, y el algoritmo como tal buscaba alcanzar una precisión comparable a un capilaroscopista experimentado. Por lo cual, entonces, el CAPI-DETECT es un modelo basado en Machine Learning que aprende pues, de algoritmos que fueron previamente, pues, como les expliqué, modelos estadísticos y algoritmos entrenados. ¿Cómo fue la metodología para crear este algoritmo y este software? Entonces, primero hicieron el reclutamiento de los pacientes para la recolección de las imágenes de la capilaroscopia. La población eran pacientes que tuviesen esclerosis sistémica o fenómeno de Raynaud pertenecientes a 9 hospitales, dos de los cuales están en Medellín, el resto españoles, y los hospitales españoles pertenecen, como les había contado inicialmente la doctora, a los grupos para estudio de enfermedades autoinmunes de España. Los videocapilaroscopios que utilizaron fueron 8 videocapilaroscopios digitales. Aquí los vemos: el Smart G-Scope, el Optilia, DinoLight, y todos estos capilaroscopios utilizaron un aumento de 200x para todos los casos, y el software que utilizaron fue el Capillary IO. Posterior a esto, se produjo el análisis de las capilaroscopias. Entonces, consistía en 9 capilaroscopistas que revisaron las imágenes y las clasificaron de acuerdo a los criterios de EULAR. Importante que cada capilaroscopia fue asignada al menos a 3 evaluadores, máximo 4, quienes estaban sesgados al diagnóstico del paciente, y esto conllevó a la creación de unas definiciones que son los grupos de validación que vamos a ver más adelante. Los del consenso parcial, que hubiese un acuerdo mayor de 2 capilaroscopistas de 3 o 3 de 4, el consenso total en que todos estuviesen de acuerdo, y esto construía como tal o constituiría el estándar de oro para la validación del modelo. Ahora lo que hicieron fue el análisis de las capilaroscopias a través del software, y pues lo primero es que estas imágenes debían, o estas capilaroscopias debían ser adecuadas y al menos contar con 8 imágenes, y dentro de las variables que midieron fue la densidad capilar, densidad por tipo de capilar y hemorragia, distribución percentual de cada capilar, mediciones de áreas de capilar y de la hemorragia, y medidas del diámetro capilar apical y de los extremos. Y adicionalmente, el modelo de Machine Learning hizo cálculos adicionales de medidas o de variables pues, que no se miden normalmente consulta, como fue la suma de recuento total de capilares y hemorragias. Entonces, esto permitió sacar densidad por área y calcular porcentajes globales. Después, entonces, de que hicieron la interpretación de estas capilaroscopias por los capilaroscopistas y les expliqué cómo fue el modelo, desarrollaron entonces el modelo para identificar los patrones de capilaroscopia. Para la creación del modelo, entonces lo primero que hicieron fue un ajuste de modelos, y eso con el fin de evitar sesgos como el de sobreajuste, que es donde a un modelo de Machine Learning se le ingresan demasiadas variables. Esto puede llevar a que posteriormente el rendimiento para la interpretación de los datos del Machine Learning disminuya, por lo cual tenían que ajustar el modelo, entrenar el modelo. Y entonces, como les comentaba, pues inicialmente se meten unas reglas por parte del diseñador. Estas reglas son la clasificación de los patrones de capilaroscopia de OSAR, adicional a esto, utilizan un software especial, en este caso CatBoost, que entrenó al modelo para la lectura de las capilaroscopias. Posteriormente hacen la evaluación de rendimiento del modelo
con los dos grupos de validación que les había explicado previamente, donde está el grupo que está, que es consistente en el número en las capilaroscopias que fueron clasificadas por consenso parcial y total por los expertos, y el segundo grupo que fueron las capilaroscopias clasificadas en un consenso total. Aquí hubo 298 capilaroscopias, aquí 100 capilaroscopias. Y esto se aplicó, o el modelo funciona a través de un método jerárquico. Entonces, el primer modelo diferencia entre patrón de esclerosis sistémica y no esclerosis sistémica. En el grupo de esclerosis sistémica, el modelo ya clasifica de acuerdo al patrón, y en el grupo que no fue esclerodermia, entonces también el tercer modelo hace la diferencia si es un patrón normal o no específico. Finalmente, incluyó 24 variables. Y la validación como tal del modelo fue la comparación de de los resultados que nos daba este software versus lo que habían determinado los capilaroscopistas expertos, y crearon pues curvas de precisión recuperación y curvas de operador ROC. Ya hablemos de los resultados. Entonces, de 1.780 capilaroscopias que tenían, finalmente 1.724 fueron incluidas, de las cuales 1.490 se dividieron en ese grupo que tenía capilaroscopias que fueron clasificadas por consenso parcial o consenso total, y 515 casos que fueron capilaroscopias que fueron clasificadas por consenso total. De estas sacaron 100 capilaroscopias para el grupo de validación y 298 para el grupo de validación. Y estas 1.192 fueron las que como tal funcionaron para entrenar el modelo. Lo que observamos es la distribución de los patrones de esclerosis, pues de la capilaroscopia para cada uno de los grupos, y algo que recalco es que para el grupo el patrón escleroderma tardío, observamos que incluyó muy pocos pacientes, 8 en el grupo de validación total, 17 y 56, que siguen siendo muy pocas capilaroscopias. Ahora, lo que hizo el modelo fue detectar el peso que tenían las variables evaluadas para clasificar como tal los patrones. Y lo que ellos mencionan es que las 4 primeras variables fueron las variables que más influyeron para que se pudiera clasificar como tal el patrón. Entonces, para diferenciar entre patrones de no esclerodermia y esclerodermia, las variables que más peso tuvieron fue el porcentaje de megacapilares, que fue mayor en el grupo de esclerosis sistémica versus no esclerodermia. También en la densidad del área de esos megacapilares, mayor en el grupo de de esclerodermia. Y el diámetro apical promedio de los capilares, que también fue mayor en el grupo de de esclerodermia. Adicionalmente, la densidad de los megacapilares, que también fue más frecuente en la esclerosis sistémica. Ya para diferenciar entre temprano, activo y tardío, las 4 variables con mayor peso fueron para la densidad capilar, que pues hubo mayor densidad capilar en los grupos de esclerodermia temprano y en esclerodermia tardío, activo versus tardío, donde se observa disminución de la densidad capilar. Para otra variable fue la densidad del área de los megacapilares, que fue mucho mayor para el patrón activo. Y aquí lo que tenemos, alteraciones o presencia de anormalidades, que fue mayor en el grupo de esclerodermia tardío. Y cuando se evalúa la presencia de capilares dilatados, fue mayor en el grupo de esclerodermia temprano y activo, menor en el de esclerodermia tardío. Y ya el último modelo que diferenciaba entre normal y no específico, las 4 variables más importantes fue la densidad del área de hemorragia, siendo más frecuente las hemorragias en el patrón no específico. Igualmente la densidad de las hemorragias, toda la densidad pues fue mayor en las capilaroscopias normales, porque tienen mayor densidad de capilares. Y para el área o la densidad total pues fue similar, siendo pues un poco mayor en el normal. ¿Qué conllevó esto? Ellos hicieron métricas de rendimiento para cada uno de los modelos, y entonces observamos que la sensibilidad para la clasificación entre no esclerodermia versus esclerodermia fue de 0.91 en el primer modelo. En el segundo modelo, que diferenciaba entre
temprano versus activo versus tardío, o sea, los patrones de esclerodermia de 0,92 la precisión, y para la diferencia entre normal y no específico de 0,93, los cuales son muy buenos rendimientos. Como observamos aquí, aquí mencionan que fue el 100% para los patrones tardíos. Sin embargo, lo que veíamos al inicio del estudio es que pues incluyeron muy pocas capilaroscopia con este tipo de patrón. Ahora, cuando nos muestran las curvas de precisión recuperación de estos modelos entrenados para el primer modelo, la curva para el grupo de validación que consistía el consenso parcial y total de 0,98.2, y cuando solo fue en el grupo que era el consenso de expertos del 100%, fue un poco mayor de 0,985. Para la validación entre los patrones de esclerodermia en los grupos de validación parcial y total, observamos pues que estas curvas son un poco divergentes, los valores 0,90, 0,96, 0,89, pero en el grupo que fue validado en los de consenso total, pues observamos que estos números pues se estrechan. Y para la diferencia entre patrones normal y no específico, en este fue donde observamos el rendimiento más bajo para ese grupo que había consenso parcial y total versus el grupo que tenía el consenso total. Y lo último que hicieron fueron establecer estas matrices de confusión, lo que observamos aquí, y por eso les explicaba previamente el CAPI Score, porque compararon con el CAPI Score. Entonces tenemos el CAPI-TEC y el CAPI Score. El CAPI-TEC fue el que fue creado a través de la Machine Learning, el CAPI Score fueron métodos manuales. Y lo que vemos en verde son el número de capilaroscopias en la cual el CAPI-TEC o el CAPI Score estuvieron en lo correcto al compararlo con el gol estándar, que eran las lecturas por los capilaroscopistas. Lo que observamos aquí a la derecha es el porcentaje en que estuvo de acuerdo o pues de precisión para cada una de las variables. Entonces tenemos patrón normal, no específico, y los tres patrones de esclerosis de temprano, activo y tardío. Y lo que evidenciamos es que hubo en el grupo de consenso total, hubo una leve tendencia a tener mejor rendimiento el algoritmo creado con Machine Learning que el algoritmo creado de forma manual. Ya como tal, para la discusión, ellos no comparan con otros artículos porque finalmente esto es muy nuevo y lo que hacen es discutir de su propio pues, diseño y software. Y ellos comentan que el algoritmo del CAPI-TEC identificó variables específicas para la clasificación de patrones de capilaroscopia en línea o de acuerdo con los patrones de enfermedad que fueron descritos previamente, que fueron pues estandarizados por EUSTAR. El CAPI-TEC identificó variables que no habían considerado antes relacionadas a la arquitectura capilar y confirmó la importancia de variables conocidas. Entonces, pues ya se conocía lo de la densidad capilar, capilares gigantes, otras como la presencia de hemorragias que les mostraba inicialmente para hacer esta clasificación en en los diferentes patrones. Sin embargo, ellos refieren que pues en lo que veíamos en las gráficas, que la densidad capilar y el diámetro apical medio o promedio para identificar patrones de esclerodermia o no de esclerodermia, densidad de capilares anormales para ayudar a identificar o diferenciar entre una esclerodermia temprana versus tardía, la densidad de los megacapilares para diferenciar el patrón de esclerodermia temprano y el área de megacapilares para un esclerodermia activo, y la presencia de hemorragias para ayudar a discriminar patrones normales de no específicos. Las limitaciones es que el entrenamiento del modelo se basa en clasificaciones subjetivas, aunque ellos mencionan que se minimizó el riesgo usando el consenso de expertos, que cada capilaroscopia era leída por 3 o 4 expertos, y el consenso de este fue el que se usó como la validación. La cantidad de los casos con el patrón tardío fue limitada, como les mostraba en la gráfica, y la relevancia clínica de los patrones no específicos es incierta. Mencionan adicional, pues y ya estas serían mis conclusiones, que el algoritmo CAPI-TEC tiene un buen rendimiento para clasificar los patrones de capilaroscopia, y si llevamos esto a la práctica médica, su implementación podría optimizar no solo el tiempo de la realización del procedimiento, sino también que tiene una buena precisión para la clasificación de las capilaroscopias
Y algo que es muy importante es que para que estos algoritmos sean confiables, es importante garantizar la certeza de los datos con los que se alimenta la inteligencia artificial, por lo cual pues se debe resaltar la importancia del consenso de expertos, que fue el gol estándar para la para la validación de estos algoritmos. Muchas gracias.